Pensemos en esto por un momento, que un día así, sin aviso, un país entero se apague. Pues eso fue exactamente lo que le pasó a la República Dominicana el 11 de noviembre de 2025, un apagón masivo que la desconectó del mundo. Hoy, basándonos en el informe técnico oficial, vamos a analizar, paso a paso, cómo una nación completa se hundió en la oscuridad. Es la 1:20 de la tarde de un martes cualquiera, y de repente, ¡pum!, todo se detiene. No hablamos de una calle o un barrio, no, sino una nación entera. La pregunta que nos vamos a hacer es tan simple como aterradora. ¿Cómo es posible que la red eléctrica de todo un país desaparezca en cuestión de minutos? Bueno, para encontrar esa respuesta tenemos que ir al momento exacto, al minuto cero, cuando todo empezó. Vamos a reconstruir juntos el inicio de ese colapso. La velocidad con la que todo se vino abajo fue, la verdad, increíble. Fíjense en esta línea de tiempo. A la 1:20 se registra una falla inicial. Solo 2 minutos después, las centrales eléctricas más importantes empiezan a desconectarse a la fuerza. Para la 1:25, el corazón del transporte de la capital, el metro y el teleférico, se paraliza. Y a la 1:26, apenas 6 minutos después del primer problema, ya era oficial. El país entero estaba a oscuras. Y claro, el impacto en la capital, en Santo Domingo, fue inmediato. Sin semáforos, las calles se volvieron una locura. Con el transporte público frenado en seco, miles de personas quedaron varadas sin tener cómo volver a casa. Una falla en el sistema se había convertido, en minutos, en una parálisis total de la ciudad. Pero, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que una sola avería en un solo lugar tumba la red completa? Bueno, la respuesta es más complicada que simplemente mover un interruptor. Y es aquí donde la investigación se pone de verdad interesante. El concepto clave aquí, la frase que lo explica todo, es disparo en cascada. No se trató de una sola cosa que se rompió, no. Fue una secuencia de fallas, donde cada una provocó la siguiente, como cuando empujas la primera ficha de dominó y ves cómo caen todas las demás, una tras otra. A ver, vamos a desglosar esta secuencia paso a paso. Todo arranca con esa falla en la subestación San Pedro y, esto hace que 2 generadoras gigantescas se tengan que desconectar. ¡Pum!, de golpe. Su salida crea un desbalance brutal de frecuencia en la red, y como una medida para protegerse, las otras plantas hacen lo único que pueden, se desconectan también. Y así, una tras otra, como un castillo de naipes, el sistema entero se derrumba. El efecto dominó nos explica el cómo pasó, pero no el por qué. Para entender eso, hay que ver una debilidad mucho más profunda que ya existía en el diseño mismo de la red. En el mundo de la ingeniería eléctrica, hay una regla de oro que se conoce como criterio N-1. Y es bastante simple en realidad. Dice que tu red tiene que ser tan fuerte que pueda aguantar la pérdida de cualquier pieza importante, una línea, un transformador, lo que sea, sin que todo el sistema colapse. Digamos que es el cimiento de una red confiable. Fíjense, una red resiliente funciona con redundancia, o sea, tiene caminos alternativos. Si algo falla, el sistema lo aísla y la energía busca otra ruta. Fácil. Pero la red dominicana de 2025, pues no tenía esa fortaleza. La primera falla no se pudo contener y se esparció como un virus por todo el sistema. Una violación clarísima del criterio N-1. Y esto no es una opinión, ¿eh? El informe técnico es tajante, no deja lugar a dudas. No era un problema de que faltara energía. No, el punto más débil, el cuello de botella de todo el sistema, era la red de transmisión, la gran autopista que debía llevar la electricidad a todo el país. Claro, una falla técnica de este calibre nunca es solo técnica. Nunca. Ahora vamos a ver el impacto real, el que sintió la gente de a pie. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, miren esta cifra. Más de 1 millón de pesos. Ese era el gasto mensual en combustible para los generadores de respaldo de un solo hospital importante. Y ojo, esto era antes del apagón. Imaginen la presión económica que ya existía sobre servicios tan críticos. Una presión que, con la crisis, se volvió simplemente insostenible. 6 horas. Ese fue el tiempo que pasó mientras las autoridades intentaban, con todo, restaurar la energía.
6 largas horas en las que un país entero esperó, la mayoría a oscuras, mientras caía la noche. ¿Y qué se consiguió después de esas 6 horas de espera en la oscuridad? Apenas un 15% del servicio restablecido. Esto dejó al descubierto una verdad muy preocupante. El sistema no solo era frágil para caerse, sino que levantarlo de nuevo era un proceso increíblemente lento y complicado. El apagón fue como una onda expansiva. Le pegó a toda la sociedad. Los hospitales, que ya gastaban una fortuna en generadores, llegaron al límite. La economía se frenó en seco. Y mientras la vida de todos los días se paralizaba, esa diferencia entre las promesas oficiales de una recuperación rápida y la lenta realidad en las calles, pues fue acabando con la confianza de la gente. Pero de una crisis así de grande siempre tienen que salir lecciones. La investigación oficial no solo buscó identificar las causas, sino que también marcó un camino muy claro para evitar que algo así se repita. Las recomendaciones del informe son muy directas y estratégicas. Primero, invertir y fuerte en la red de transmisión, que fue el eslabón débil de toda la cadena. Segundo, meter tecnología más moderna, sistemas inteligentes que puedan aislar las fallas antes de que se arme la grande. Tercero, mejorar la capacidad de arrancar el sistema desde cero. Y quizás lo más importante de todo, establecer protocolos para comunicarse con la gente de manera honesta y clara durante una crisis. Lo que pasó en República Dominicana en 2025 fue un evento local, sí, pero la lección que nos deja es universal. Nos obliga a mirar nuestra propia infraestructura, esos sistemas de los que dependemos todos los días, y a hacernos una pregunta muy seria. ¿Están diseñados para resistir una crisis o simplemente estamos esperando a que caiga la siguiente ficha del dominó?